El año 2017, al inicio del año 2017, fue un año que cambió la vida de Consuelo Hermosilla, que nos acompaña, porque ese día murió su hija Antonia. Hoy día hay un proyecto de ley que se propicia, que busca llamarse Ley Antonia, que es reconocer un tipo de violencia que hoy día el Estado no mira y que tiene que ver con relaciones en el pololeo y sobre todo algo que en otros países está tipificado. De hecho, hace poquito hubo condena, que es el incentivo al suicidio. Consuelo ha llevado adelante una lucha larga de madres, de mujeres que están ahí para ir denunciando cosas que sí pasan en Chile y parece que hoy día la justicia, la política incluso, no mira. Consuelo, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Clever. Gracias a ustedes por invitarme. Me imagino que esta fecha, o el verano, es una fecha completa. Cuando tú miras lo que has hecho durante estos últimos 2 años ya, a propósito de la muerte de Antonia, y que hoy día reconocemos que hay una lucha por mirar ciertos aspectos de la violencia contra las mujeres que de repente estaban a lo mejor perdidos o no los teníamos tan conscientes. ¿Cuánto tú crees que se ha avanzado en ese camino? A ver, es como contradictorio. Yo siento que nosotros hemos avanzado mucho, sin embargo, en el tema legislativo creo que no hemos avanzado nada. Yeah. Hemos avanzado mucho cuando tú ves que se abre una organización como la fundación que creamos y que tenemos mucha atención a personas. ¿Sí? Entonces uno ve y dice, este número de personas que estaban sin atención están siendo atendidas, están encontrando herramientas para salir de la violencia, están en ese proceso, algunas ya salieron. En eso siento que hemos avanzado, en el número de ayuda que hemos dado, pero siento que no hemos avanzado nada en lo que realmente es importante y que cambiaría la vida de estas víctimas de violencia. Siento que la violencia todavía es un tema que no le importa al Estado. Pueden haber campañas, pueden haber diferentes tipos de iniciativas, sin embargo creo que no van a la raíz del asunto o se equivocan mucho en cómo abordarlo. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado pareciera que no le importa? ¿Por qué las distintas instituciones, que son finalmente las que van poniendo todo este marco normativo que señala dónde la justicia está y dónde no está, crees tú que ha ido dejando esta conversación o no sé si tiene lejanía o le tiene miedo a entrar a una conversación como esta? Bueno, a mí me encantaría saberlo, sin embargo puedo pensar algunas cosas. Yo creo que piensan que se hacen cargo, pero tal vez no han ido, insisto, a la raíz. Creo que hemos sido soberbios o son soberbios para algún tipo de cosas, para entender que se están equivocando, que si siguen habiendo femicidios en la cantidad que hay hasta el día de hoy, es porque algo están haciendo mal. Siento que el Estado, o lo que yo veo cuando tú les haces entrevistas o ellos hablan, siento que ellos se defienden. Todos los ámbitos tratan de excusarse y decir lo bien que lo están haciendo. Sin embargo, si todos están haciendo un trabajo tan bueno, ¿cómo tú te explicas que esto siga en aumento? Es porque también siento que las personas que hacen o las campañas o los protocolos, cómo se debe tratar la violencia, están en las cúpulas y no en el trabajo del día a día de las personas que trabajan con violencia. A propósito de la ley, y yo sé que no todo lo soluciona una ley, pero en Chile, que es un país leguleyo, la ley cambia efectivamente la perspectiva, el contexto, incluso las conductas muchas veces. ¿Qué debería incorporar o qué es lo que promueven ustedes desde la Fundación Antonia o la Ley Antonia, como se llama? ¿Qué es lo que proponen a propósito de ampliar esta concepción que existe sobre la violencia hacia nosotras las mujeres? La Ley Antonia tipifica la inducción al suicidio. Y por cierto que esto parte desde admitir que la violencia psicológica mata a las personas. O sea, la violencia psicológica es por donde comienza la violencia. Nadie recibe un golpe sin antes haber recibido durante un tiempo sostenido violencia psicológica. Pero cuando tú te encuentras con paredes de personas que no creen en esto, que todavía sienten que la violencia psicológica es algo muy subjetivo, y no es así, está comprobado el daño que hace una persona que tiene violencia psicológica durante un par de años, es una persona que ya su cerebro no funciona igual. Entonces es como un
campo listo para sembrar lo que quieran. Esa persona que ha sido agredida durante todo ese tiempo está a merced de la voluntad de su victimario. ¿Qué pasa con la respuesta frente a todo esto al plantear la inducción al suicidio como parte de esta violencia más estructural hacia nosotras las mujeres o como parte del proceso que significa vivir violencia? Lo pregunto porque lo que pasa hoy día, esta discusión no es una novedad. Hay países que esto está sancionado, sí. Hay personas que van a la cárcel cuando hay inducción al suicidio. De hecho, hay un caso muy bullado en Estados Unidos que, sí. se estuvo discutiendo hace 2 semanas. ¿Por qué en Chile todavía esto no se toma de esa manera cuando ya hay ejemplos mundiales? Y lo pregunto, Consuelo, porque hoy día son temas que están en discusión. Porque no son temas que, y me imagino que al principio fue poner un tema sobre la mesa que no estaba, que no se hablaba mucho. Pero hoy día sí, hoy día hay una conversación permanente sobre las violencias hacia la mujer. Pero un tema de voluntad, porque insisto, la gente sigue pensando que la violencia psicológica no existe. Es como si tú ves a alguien con cáncer, tú sabes que está enfermo. Si tú ves a alguien que sufre violencia psicológica, lo ves normal. Es como a ver cómo se demuestra. Sí, cómo se demuestra. Y ese es el mayor problema que tienen, porque los abogados... Yo he comentado esto en más de alguna ocasión. Estuve en el Congreso donde un abogado me dijo, esto te lo voy a decir ahora, no lo vuelvo a repetir delante de nadie. El 98% de los abogados estamos en desacuerdo de legislar contra la violencia psicológica. Después de esa respuesta a mí me queda muy claro cómo funciona. Siento que lo que más falta, y por qué no se puede legislar, nos falta preparación desde el abogado, juez, fiscal, carabineros, policía, cuerpo médico, que son los que reciben a las personas que son víctimas de violencia. Todo eso todos se tienen que preparar y estudiar acerca de la violencia. Y es difícil, porque cuando tú le dices a un abogado que sí sabe, ejerce, está aplicando las leyes, sin embargo le tienes que decir, pero esto además hay que considerar esto otro, y te dicen, pero ¿por qué? Si yo ya tengo, qué sé yo ya soy juez, ya soy fiscal, ¿qué más? No les interesa. Quiero contar algo que lo he contado otras veces acá mismo en Clever, pero me parece que es muy ilustrativo de lo que está conversando, lo que nos está contando Consuelo. Conversando hace un tiempo ya con Solange Huerta, que después fue directora del Sename, pero que en una época fue parte de la Fiscalía y justamente estaba a cargo de mirar lo que pasaba con los casos más severos de violencia y maltrato y delitos sexuales. Ella decía que una de las cosas que detectaban en el sistema desde la Fiscalía y que partía desde la denuncia hasta el juicio era que los casos de violencia contra las mujeres se trataban como si fuera un robo de un jabón. Y ella decía, ¿a qué me refiero con esto? A que los casos de violencia hacia las mujeres tienen una connotación distinta respecto a cómo se presenta la denuncia, a cómo tiene que abordarse esa denuncia, a qué pasa en el momento de los testimonios, de las pruebas, en fin, y que hoy día en el trámite judicial se trata como si fuera cualquier otro delito, con las mismas indicaciones y la misma forma, y que si seguíamos por este camino, los casos de violencia nunca iban a terminar en un juicio. ¿Tú compartes esa idea? Por supuesto. O sea, aunque parezca súper lejano, yo te puedo asegurar que hoy en día siguen las denuncias cuando llega Carabineros que le dicen, pero ¿fue un empujón nomás? ¿Pero y qué más? ¿Y le dejó alguna marca? No tiene marca. No, ¿sabe qué? A esta hora, mejor no vaya a hacer la denuncia a esta hora porque vamos a tener que esperar como 3 o 4 horas, mejor vaya después. Cuando tú ves que la policía, que es quien debiera darte resguardo, y por último el ánimo de que puedes salir de esto, no están preparados. Por eso te digo, falta preparación y falta coordinación. Esto no se va a mejorar mientras no hagamos cambios, ese tipo de cambios, y no que puedan capacitar a un poco de personal. Se tienen que capacitar todos, nos tenemos que capacitar todos. No es posible tampoco que cuando llega una persona a constatar lesiones a un servicio de salud pública, las lesiones se traten de la misma forma que se trata un choque o un asalto. No es posible. Debiera haber un psicólogo, debieran determinar qué tipo de violencia hay, porque muchas veces, y es súper conocido también,
que a las mujeres se les castiga en la cabeza, se les pega en la cabeza. Y eso, cuando tú llegas a un servicio de salud pública, si tú no vas con una herida Con que un se vea, corte no te hacen ningún examen. No es, por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que arroje heridas? No se llaman heridas, tienen lesiones leves. Casi la mayoría de las Exacto. lesiones son leves, y una lesión leve no te lleva a ningún juicio, no lleva a nada. Entonces después tienes que la víctima desiste, que no sigue con esto porque siente que perdió el tiempo, siente que se expuso, porque se exponen, porque la gente sigue cuestionando, y no solamente el vecino, la familia, las entidades públicas siguen cuestionando. ¿Cómo le aguantó? ¿Y usted qué hizo? Eso sigue ocurriendo. Sí, lo peor es que sigue ocurriendo y lo hemos conversado hace 5, hace 10 y hace 15 años también. Consuelo, ¿qué ha significado para ti personalmente volcarte a un activismo público, a un activismo social, a de alguna manera abrir las puertas un poco de tu vida para ir peleando por algo después de perder a una hija? Yo lo he hecho no he hecho nada de esto de forma pensada. Esto me salió de la guata. Yo a mi hija la quise tener. Partamos con eso, fue una elección. Yo quise tenerla. Por lo tanto, todo lo que implicó eso fue una espera con cariño, fue una niña que tuvo mucho cariño, que tuvo toda una familia al lado, que nunca vio violencia, pero que sus últimos 2 años de vida se enfermó. Y con toda la contención que tuvo, no pudimos hacer nada. El cuestionamiento que ocurre cuando esto pasa, el dolor diario de tener miedo de olvidar una voz, de tener miedo de olvidar un olor, la textura de su pelo, me hace que todos los días yo me levante y pueda trabajar contra esto. Yo se lo prometí. La muerte de la Antonia fue tan injusta, y yo creo que cualquier mamá te va a decir lo mismo. No es justo que alguien piense que tiene derecho por sobre otra persona, que la someta y que la enferme. No es justo. No es justo tampoco que, a pesar de todo lo que hicimos, porque nosotros buscamos ayuda de forma particular, no encontramos a los profesionales indicados. Pensamos que estábamos trabajando con las personas indicadas. Sin embargo, cuando ninguno de ellos descubre lo que estaba pasando, tú te das cuenta que no. Y desde ahí para adelante, cuando yo pierdo a mi hija, decido que no quiero que ninguna otra mamá pase por esto mismo. No quiero que se sientan absolutamente solas en una pelea que realmente al día de hoy las hacen solas. Las familias hacen estas peleas solas. Al principio está acompañado de mucha gente mientras es noticia, pero después uno sigue sola. Hay personas que piensan que el duelo de la Anto se pasa ayudando a personas, ¿no? Si el duelo de la Antonia lo sigo teniendo, yo sigo echando de menos a mi hija a diario. Ella me hace falta día a día, le hace falta a su hermana. Esto es una tragedia para toda una familia. A la gente se le olvida, piensan que, bueno, a mí no se me ha muerto nadie más, por lo tanto no tengo la comparación de cuando se muere un padre o una madre. No sé qué duele más, qué duele menos, pero sí te puedo decir que esto es un tratar de reconstruir desde la nada. Yo tengo a mi otra hija que le ha costado un montón, que le cuesta el día a día. Entonces, desde ahí yo me levanto todos los días por mis 2 hijas, por la Antonia y por la Rosario. Por la Antonia, para que esto no quede sin... Que sea un precedente. Y por la Rosario, para que sepa que la vida es bonita, que hay hombres buenos y que hay que saber vivirla. Consuelo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por ser una mujer valiente. Muchas gracias a ustedes. Este es Clever, diarioclever.cl. Nos puedes seguir todos los días en YouTube.